Hola niños, soy la profesora Bernarda Chamorro del Colegio Sembrador y a continuación les voy a dar algunas instrucciones para que ustedes puedan desarrollar de mejor manera las guías de aprendizaje número 9, 10, 11 y 12. Estas guías están orientadas para que ustedes puedan desarrollar mejor su comprensión lectora. Además les quiero recordar que deben permanecer en casa, que ya nos queda poco tiempo para que nos volvamos a reencontrar en el colegio y deben cuidarse. Se les extraña mucho. En esta guía tenemos la unidad número 1, continuamos con la misma unidad de las guías anteriores. El objetivo de aprendizaje es el OA4, profundizar la comprensión, el OA6, leer independiente, y el OA7, que es desarrollar el gusto por la lectura. Luego tenemos el correo electrónico, en donde ustedes me pueden mandar su correo de alguna duda que puedan tener con respecto a la guía, ¿ya? Ahora vamos a las instrucciones. La primera instrucción que nos aparece acá es que debemos activar nuestros conocimientos previos. ¿Y qué debemos hacer para activar nuestros conocimientos previos? Lo que debemos hacer es ir al texto, leer el título, ¿ya? Luego observar la imagen, si el texto la tiene, y ver la silueta del texto para saber de qué se va a tratar este texto más o menos, ¿ya? La instrucción número 2 nos dice que debemos leer en silencio o en voz baja, ¿ya? Ahora vamos a la instrucción número 3, que es leer en voz alta. Después que finaliza la lectura en voz alta, quiero que recordemos lo que hacíamos el año pasado antes de responder las preguntas. Es importante que ustedes apliquen esta estrategia para poder desarrollar mejor su comprensión lectora. Y lo primero que debemos hacer es separar párrafos. Recuerden que para poder separar el párrafo tenemos que fijarnos en la puntuación. ¿Y qué signo de puntuación separa el párrafo? Es el punto aparte. El primer párrafo comienza las y finaliza donde dice escalón. Ese es el primer punto aparte. Me gustaría que ustedes tomaran un lápiz de color, el que ustedes tengan a mano o el que tengan en su casa, y separen el primer párrafo. Luego vamos al segundo párrafo, que se inicia donde dice puesta y finaliza antes del paréntesis donde dice pie. Ahí tenemos el segundo punto aparte. Vamos al último párrafo que dice llegado y termina este párrafo donde dice descenso. Pero este punto ya no es un punto aparte. Aquí nos encontramos con el punto final, ya que terminó el texto. Luego vamos a leer las preguntas. Las subrayamos en el texto donde las encontramos, porque hay algunas preguntas que podemos encontrar en el texto y esas preguntas son la información explícita que tiene el texto. Pero hay otras preguntas que tal vez no las vamos a encontrar en el texto y tiene que ver con algunas claves de la lectura, algunas palabras y con sus conocimientos, y de acuerdo a ello tienen que responder, ¿ya? Tienen que deducir la respuesta. Aquí tenemos la pregunta número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Ya? Número 10. En esta guía nosotros tenemos la misma unidad de aprendizaje, la unidad número 1. El objetivo de aprendizaje se repite al igual que la guía anterior, el OA4, el OA6 y el OA7. Ahí tenemos nuevamente mi correo por las dudas que ustedes puedan tener. Vamos a la primera instrucción, que es activar los conocimientos previos. Y para eso tenemos que ver el título, la imagen y la silueta del texto, ¿ya? Además, este título tiene dos fechas. Si ustedes recuerdan el año pasado, cuando veíamos algunos textos, cada vez que nosotros encontramos esto, al inicio corresponde a la fecha de nacimiento de este personaje y la fecha que continúa corresponde a la fecha de fallecimiento de este personaje. Por lo tanto, corresponde a qué tipo de texto. ¿Recuerdan? Bueno, vamos a la segunda instrucción. Nuevamente tienes que leer en silencio y luego la tercera instrucción que nos dice que tenemos que leer en voz alta.
Una vez leído el texto, vamos a hacer lo mismo que la guía anterior. Tomamos un lápiz de color y separamos los párrafos. Párrafo 1, se cree, dioses, y así sucesivamente ustedes separan los párrafos. ¿Ya? Luego, responden las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Ahora vamos a desarrollar la guía número 11. Continuamos con la misma unidad de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje es el OA4, que es profundizar la comprensión, el OA7, que es desarrollar el gusto por la lectura. Y además tenemos el correo, por si algún niño tiene alguna duda y me quiere escribir. Vamos con las instrucciones. Vamos a activar nuestros conocimientos previos, leyendo el texto, observando las imágenes y el texto que trae cada una de las imágenes. Si ustedes se dan cuenta, este texto tiene bastantes imágenes, ¿ya? Luego vamos con la segunda instrucción, que es leer en silencio. Luego, leer en voz alta. Y aquí me quiero detener. Quiero que observen lo que está aquí al costado, derecho superior, en donde vemos los elementos de la estructura que tiene este tipo de texto. Y aquí tenemos que el cuadrado de este texto corresponde a una viñeta o cuadrado, ¿ya? También tenemos los personajes que entre ellos dialogan, y eso está dentro de un globo. Y también los ruidos que aparecen acá, que se conocen como onomatopeya. ¿Ya? Es importante que recordemos esto, que es contenido también del año pasado, ¿ya? Que corresponde a este tipo de texto. Ahora vamos a las preguntas, que están en la otra página. Aquí tenemos la pregunta número 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. La número 6 tiene que ver con lo que está subrayado acá en los diálogos, ¿ya? Aquí hay palabras destacadas que están subrayadas y que ustedes van a tener que buscar en un diccionario, escribir el significado de esta palabra, luego buscar un sinónimo y finalmente desarrollar crear una oración que puede ser con la palabra o con el sinónimo que ustedes buscaron. ¿Ya, niños? Continuamos con la misma unidad de aprendizaje, la unidad número 1. Y los objetivos que vamos a abordar acá es el OA6, que es leer independientemente, y el OA7, que es desarrollar el gusto por la lectura. Acá también tenemos el correo. Nuevamente se los recuerdo para que ustedes me escriban cuando tengan dudas. ¿Ya? La primera instrucción es activar los conocimientos previos. Si ustedes se dan cuenta, este texto no se parece al texto anterior, que es la guía 11, ni a la 10, ni a la 9. El título lo tenemos acá, ¿ya? Vamos a leer en silencio todo el texto, ¿ya? Ahora vamos a la 3 y vamos a leer en voz alta. Recuerden que este tipo de texto se parece al afiche, pero no es un afiche. ¿Se acuerdan qué tipo de texto es? Que trae imagen y además trae la información. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí es importante que ustedes lean muy bien, detalladamente, sobre todo este texto que habla sobre el cuidado que tenemos que tener con respecto al coronavirus. ¿Ya? Luego vamos a la instrucción número 4, que es donde tenemos que leer las preguntas. Aquí necesito que ustedes lean la pregunta y luego se devuelvan al texto, subrayen la respuesta y respondan donde corresponde de acuerdo al cuadro. ¿Ya? Es importante que ustedes lean muy bien este texto porque también tiene que ver con el autocuidado. ¿Ya, niños? Y ahí tenemos la pregunta número 1, que significa esa sigla. Tenemos que completar este cuadro. Luego la pregunta 3, 4 y 5.